Hola a todos y todas nuevamente. Estamos aquí ahora en nuestro cuarto módulo del curso de licencias médicas en que vamos a revisar conceptos asociados, vamos a revisar el instrumento licencia médica y vamos a seguir su ruta. Nos vamos a detener en conceptos como incapacidad laboral temporal, permanente, discapacidad y la evaluación de salud recuperable del funcionario público. Vamos a analizar la licencia médica en detalle. Vamos a ver algunos aspectos sobre su emisión y uso correcto, sobre su tramitación y flujo y revisar algo del decreto 7 guías referenciales que hoy existen. Para entender la diferencia con otros conceptos relacionados, primero hay que saber cuál es la definición de incapacidad laboral. Es así como la incapacidad laboral se refiere a la situación en la que un trabajador o trabajadora se encuentra imposibilitado para realizar sus funciones laborales, ya sea de forma temporal o permanente debido a una enfermedad o un accidente. Esta situación puede generar el derecho a recibir un subsidio por incapacidad laboral, o una pensión, o una indemnización. La incapacidad laboral puede ser de carácter temporal o permanente. En Chile existen muchas instituciones involucradas en determinar las incapacidades laborales temporales o permanentes, tanto en el seguro común como en el seguro laboral. Si la incapacidad laboral es temporal, el trabajador tendrá derecho a la emisión de una licencia médica en el mundo de la salud común o a una orden del reposo en el mundo de la seguridad laboral, que le dará derecho a un subsidio por incapacidad laboral si cumple con los requisitos para aquello. Si la incapacidad es permanente, en tanto, el trabajador podrá tener derecho a una indemnización en el marco de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, es decir, si su condición fue generada por alguna situación asociada al trabajo. Pero también puede tener derecho a una pensión de invalidez que puede ser parcial o total, dependiendo de su grado de incapacidad y del régimen de salud ya sea laboral o común, determinado por el decreto Fuerza de Ley 3500 y la Ley 16744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Tal como comentamos anteriormente, las incapacidades laborales pueden ser temporales o permanentes y es importante conocer la diferencia porque los beneficios de la seguridad social para uno u otro grupo de pacientes son diferentes. La incapacidad laboral temporal es aquella que incapacita al trabajador para realizar sus funciones de manera temporal. En el caso de incapacidades de origen común, se acredita mediante una licencia médica que es otorgada por un profesional autorizado y que permite al trabajador ausentarse de su trabajo mientras recupera su salud y hasta que se reintegra laboralmente. En el mundo del trabajo, en tanto, las mutualidades de trabajadores emiten órdenes de reposo para acreditar estados de incapacidad laboral temporal de sus trabajadores afiliados, producto de una enfermedad o un accidente de origen laboral. Aunque también las mutualidades pueden emitir licencias médicas, habitualmente lo hacen para derivar a los trabajadores o trabajadoras a su sistema de salud común. Como sea, la incapacidad laboral temporal tiene que ver con la temporalidad de los cuadros clínicos. En cambio, las incapacidades laborales permanentes son aquellas que incapacitan al trabajador para realizar sus funciones de manera permanente. En el caso de las incapacidades de origen común, pueden dar derecho a una pensión de invalidez que puede ser parcial o total dependiendo del grado de incapacidad. Estas son evaluadas por las comisiones médicas de la Superintendencia de Pensiones para los afiliados a las AFP y por las COMPIN para trabajadores o trabajadoras imponentes del ex servicio de seguro social o a una ex caja del antiguo sistema de reparto agrupadas en el Instituto de Previsión Social. En el mundo del trabajo, en tanto, los estados de incapacidad permanentes de los trabajadores o trabajadoras son evaluados por las comisiones de medicina preventiva o invalidez con PIN para trabajadores o trabajadoras accidentados y enfermos profesionales afiliados al ISL y trabajadores enfermos profesionales afiliados a alguna mutualidad de empleadores.
Y también le corresponderá a las comisiones evaluadoras de las mutualidades de empleadores evaluar los estados de incapacidad permanente de trabajadores accidentados afiliados a alguna de dichas mutualidades de empleadores. Como sea la incapacidad laboral permanente, hay una pérdida de la temporalidad. Las incapacidades laborales permanentes de los pacientes del sistema de AFP tienen algunos requisitos para poder ser postuladas. Uno es estar afiliado a una AFP y el otro es que se puede postular hasta los 65 años y 364 días. El trámite debe ser activado por el trabajador o un representante de aquel en la AFP a la que se encuentre afiliado y en caso de ser un representante, debe acreditarse la imposibilidad del propio trabajador de acudir personalmente y eso lo puede hacer entregando un certificado médico. Una vez que se presenta el trámite en la AFP, corresponde que el caso sea evaluado por un médico del Registro Público de Asesores, quien evalúa el fundamento de la solicitud. Luego, las comisiones médicas regionales de la Superintendencia de Pensiones asignan un profesional médico asesor que revisa el caso y es el encargado de representar al trabajador en este trámite. Esta asignación y esta asignación es gratuita. En todo caso, si el paciente quisiera tener su propio médico asesor, tendrá que financiarlo él mismo. Posteriormente, los trabajadores son citados a una entrevista preliminar por la Comisión Médica Regional, quien en esa instancia solicita exámenes e interconsultas relacionadas a las patologías declaradas por el trabajador. Estas comisiones médicas regionales determinan los requisitos para obtener una pensión según sus normas y las patologías tienen que ser objetivas, demostrables, tienen que haberse agotado las instancias terapéuticas y tiene que haber un periodo de observación post-tratamiento cumplido. Posteriormente, las comisiones médicas determinan los grados de invalidez y emiten un dictamen que se tiene que reevaluar en 3 años. Todas estas decisiones son apelables a la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones. ¿Y quiénes pueden apelar? Los afiliados, las AFP o las compañías de seguro. Es importante conocer cómo se tramitan estos beneficios porque somos quienes estamos llamados a emitir licencias médicas o determinar incapacidades laborales temporales o permanentes, quienes debemos derivar a los pacientes a las distintas entidades encargadas de realizar los trámites. Por lo tanto, frente a un paciente cuya patología ha perdido la temporalidad y habiéndose cumplido los requisitos de edad, la obligación de aquel profesional que está emitiendo la licencia médica o que está frente a un paciente con una incapacidad laboral permanente es derivarla a la entidad para que se tramite el beneficio que le corresponde. Y reitero, el beneficio que corresponde para las incapacidades laborales temporales es la licencia médica y para las incapacidades laborales permanentes es la pensión de invalidez, en ambos casos siempre que cumplan con los requisitos para aquello. Una vez que el paciente realiza su trámite de pensión de invalidez, las posibilidades de resultados son varias. Puede haber un rechazo administrativo, puede ser que la pensión de invalidez sea acogida y el trabajador puede tener derecho a una pensión parcial o una pensión total, dependiendo del grado de menoscabo que se determina para sus patologías. Pero también podría haber un rechazo médico de la solicitud. En ese caso, se considera rechazo todos aquellos pacientes a quien su impedimento se determina como no configurado, aquellos que quedan bajo observación y tratamiento y por lo tanto todavía hay medidas terapéuticas pendientes, o también aquellos pacientes que, habiéndose reconocido un grado de incapacidad, este es menor a un 50%, porque si bien se le reconoce un grado de incapacidad permanente, este no le da derecho a una pensión. Este es el caso de algunos pacientes que no les corresponde la incapacidad laboral temporal porque se perdió la temporalidad y tampoco les corresponde la pensión porque se les reconoce un porcentaje de menoscabo respecto de una incapacidad que ya se volvió permanente y por lo tanto, como es menor a 50%, tampoco tienen derecho a pensión.
En el caso de los pacientes del Instituto de Previsión Social, los requisitos son estar afiliado o ser imponente del ex Servicio de Seguro Social o alguna de las ex cajas de previsión agrupadas en el IPS y no haber cumplido la edad legal para pensionarse por vejez. Este trámite debe ser activado por el trabajador o la trabajadora o un representante en la COMPIN correspondiente a su territorio y se debe adjuntar el formulario de solicitud de evaluación de invalidez disponible en las oficinas del IPS o de la COMPIN respectiva y antecedentes médicos tales como el historial clínico, exámenes, informes médicos complementarios, documentos que acrediten la residencia del solicitante y la residencia del empleador si es un trabajador activo. Este es el formulario para poder postular al trámite y tiene 6 carillas que deben ser completadas por los trabajadores, por el médico que postula la incapacidad permanente y también por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. La COMPIN recepciona los antecedentes y evalúa que el expediente esté completo. A través de sus comisiones médicas de morbilidad común, evalúa los antecedentes y determina la necesidad de citar al trabajador para una evaluación presencial o de realizar una interconsulta. Determina la presencia de incapacidad laboral permanente y determina si es parcial o total. Y en caso de discrepancias con estos dictámenes, en primera instancia los trabajadores pueden presentar un recurso de reposición ante la COMPIN y en segunda instancia ante la Superintendencia de Pensiones. Las COMPIN se pronuncian otorgando invalideces en caso de que proceda a través de pensión parcial o total. Otro concepto que se suele confundir mucho con la incapacidad laboral temporal que da origen a una licencia es la discapacidad. La OMS define la discapacidad como un término general que abarca las deficiencias y las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación de una persona. Y por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características de un organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Para la Ley 20.422, más conocida como Ley de Inclusión, la define como persona con discapacidad aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, sensoriales de carácter temporal o permanente, al interactuar con las diversas barreras presentes en su entorno, ven impedidas o restringidas su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Los encargados de realizar la calificación y certificación de la discapacidad son en general las COMPIN. La calificación puede ser realizada por instituciones reconocidas por el MinSal, que no son la COMPIN, o también por la propia COMPIN, quienes evalúan y valoran el desempeño funcional considerando las condiciones de salud de la persona y las barreras del entorno. Conforman un expediente formado por un informe biomédico funcional, un informe social y de redes de apoyo y aplican el instrumento de valoración. Y estas COMPIN realizan la certificación de la discapacidad dictaminando respecto de los antecedentes contenidos en el expediente, emitiendo una resolución que acredita la discapacidad, la cual remiten al registro civil, quien emite y envía la credencial de discapacidad. Estos son los documentos a los cuales ustedes se podrían ver enfrentados y que los pacientes habitualmente nos hacen llegar para que nosotros podamos completar. Estos documentos, el informe biomédico funcional principalmente, es para postular a la discapacidad, no para justificar licencias médicas y tampoco para postular a una pensión. Por lo tanto, la discapacidad no es incapacidad y no es invalidez. No da derecho a subsidio por incapacidad laboral ni a pensión, pero a través de ella se puede acceder a postular a ayudas técnicas en Senadis, a postular a fondos concursables también de Senadis, a usar estacionamientos exclusivos para pacientes con credencial de discapacidad, a postular a beneficios habitacionales, a becas de discapacidad y a becas universitarias. Por lo tanto, discapacidad
no es incapacidad, no es invalidez, no existen las pensiones por discapacidad. Por lo tanto, cuando tengamos que derivar a un paciente o cuando tengamos que referirnos a sus incapacidades, tenemos que utilizar la terminología correcta. En relación a la salud irrecuperable del funcionario público, este es un trámite solicitado a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez COMPIN por los jefes superiores de los servicios de la administración pública para evaluar la salud de un funcionario o funcionaria pública que lleva más de 180 días de licencia médica continua o discontinua en los últimos 2 años. El funcionario público podrá acceder al beneficio estatutario de 6 meses de mantención de su remuneración sin obligación de trabajar, debiendo retirarse de su cargo al término de este periodo y de no hacerlo, se procederá a la declaración de la vacancia. La institución que solicita la evaluación del funcionario público debe registrar los siguientes antecedentes en el formulario respectivo: nombres y apellidos, RUT, dirección particular y dirección laboral, previsión de salud, teléfono de contacto, correo electrónico personal e institucional del funcionario y un resumen del periodo de licencias médicas tipo 1 y 2 aprobadas que sumen más de 180 días en los últimos 2 años en forma continua o discontinua. De ese dictamen, el funcionario público que no esté conforme con la resolución de la COMPIN podrá presentar un recurso de reposición ante la misma COMPIN adjuntando los antecedentes médicos que correspondan. En esta sección también vamos a revisar la herramienta licencia médica, pero para cerrar la parte anterior de este módulo, solamente es importante que ustedes aprendan a diferenciar un estado de salud de carácter temporal de uno permanente y aprendan a derivar a los pacientes a las instituciones que correspondan para que puedan acceder a los diversos beneficios sociales. Ahora sí, en relación a la herramienta licencia médica, ¿qué es lo que podemos decir? Que tiene una estructura que está compuesta por 3 secciones. Una sección A, de uso exclusivo del profesional que emite la licencia. Una sección B, que es de uso exclusivo de las Contralorías Médicas de COMPIN e ISAPRE. Y una sección C, que es uso exclusivo del empleador. Nos vamos a enfocar a la sección A de la licencia médica. Hay una sección A1 de identificación del trabajador, donde hay que colocar su nombre, su RUT, su edad, si es sexo masculino o femenino. Hay una sección 2, donde se debe identificar al niño o niña en caso de las licencias médicas postnatales y de enfermedad de niño menor de 1 año. En la sección 3 debemos seleccionar el tipo de licencia médica que se está otorgando. En la sección A4, las características del reposo, y la sección A5, la identificación del profesional habilitado que emite la licencia médica. En esta diapositiva, para que ustedes lean posteriormente, están todos los tipos de licencia médica, incluida la licencia sana, con su descripción y señalando con qué fondo se financia. Por ejemplo, las licencias tipo 1 y tipo 7 y tipo 2 se financian con la cotización del 7% de salud, mientras que las tipo 3 y las tipo 4 se financian con el Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía, que es un fondo fiscal. Las licencias médicas por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y sana a cargo de las mutualidades de empleadores de la Ley 16744 y enfermedades profesionales. En relación a las características del reposo, es de vital importancia que nosotros consignemos de manera consciente cuál es el tipo de reposo que queremos otorgar, si este es parcial o total, y si es parcial, si es en la mañana, en la tarde o en la noche. Y también, muy importante, el lugar donde se va a realizar el reposo, si es en el domicilio, si es en el hospital o si es otro. El 3 sirve para emitir licencias médicas de carácter ambulatorio. También hay que consignar la dirección donde se hará el reposo y el teléfono personal o de contacto del trabajador. Vamos a ver algunos aspectos relacionados a la emisión y el uso correcto de licencia médica en algunos casos específicos. Por ejemplo, en las licencias médicas
maternales, es importante recordar que la licencia médica prenatal debe ser emitida por 42 días a partir de las 34 semanas de edad gestacional y que la licencia médica postnatal debe ser emitida desde la fecha de nacimiento del menor por 84 días. Sin embargo, hay casos excepcionales en que la licencia médica postnatal debe ser emitida por más días. Por ejemplo, en los partos prematuros, en que el parto se produce antes de las 33 semanas o el recién nacido pesa menos de 1.500 gramos, en cuyo caso la licencia postnatal ya no dura 12 semanas, sino que aumenta a 18 semanas, que son 126 días de reposo. En los casos de los partos múltiples, tampoco la licencia médica es de 84 días. Ahí se suma 7 días adicionales por cada niño nacido a partir del segundo. Y no debemos confundir la licencia postnatal con el permiso postnatal parental. En relación a las licencias médicas por enfermedad de niño menor de un año, el artículo 18 del Decreto Supremo 3 del año 84 señala que las licencias por enfermedad de niño menor de un año se autorizarán por periodos de hasta 7 días corridos, prorrogables por lapsos iguales. Cuando las licencias así prorrogadas sobrepasan un total de 30 días corridos, el reposo posterior que se conceda podrá extenderse por todo el periodo que se estime necesario. El compendio de normas sobre licencias médicas, subsidios por incapacidad laboral y seguro sana de la Superintendencia de Seguridad Social señala al respecto, abre comillas. Por tanto, al inicio del reposo por enfermedad grave de niño menor de un año, en caso de ser procedente, deben emitirse 5 licencias médicas consecutivas, cada una por 7 días corridos. Posteriormente, pueden extenderse por el periodo que corresponda y por no más de 30 días cada una, sin que, en caso alguno, puedan sobrepasar del día anterior al cumplimiento del primer año de vida. En relación a este tipo de licencias, el libro 2, Licencias médicas, título 3, Procedimientos especiales para la tramitación de licencia médica, numeral 4, Licencia médica por enfermedad grave de niño menor de un año, del compendio sobre normas sobre licencias médicas, subsidios por incapacidad laboral y seguro sana de la Superintendencia de Seguridad Social, entrega un marco normativo para la emisión y justificación de licencias médicas por enfermedad grave de niño menor de un año en situaciones especiales, como la de niños con reflujo gastroesofágico, con alergia a la proteína de leche de vaca, con síndrome bronquial obstructivo recurrente y el caso de los niños prematuros. Finalmente, algunas recomendaciones generales en relación a la emisión de la licencia médica. No corresponde emitir licencias en situaciones en que no hay incapacidad laboral ni para reemplazar la ausencia de otros beneficios sociales. Frente a incapacidades permanentes, no corresponde seguir indicando licencia médica, pues se ha perdido la temporalidad. Es de gran utilidad utilizar la sección antecedentes clínicos de la licencia médica consignando datos breves, como por ejemplo fecha y tipo de cirugía u hospitalización en domicilio. No es correcto salir del país estando con licencia médica, porque esto impide la correcta fiscalización del reposo por parte de las CONPIN e ISAPRE. Un profesional habilitado no debe emitir licencia médica a sí mismo, salvo que dicho profesional médico sea el único en un lugar apartado y de difícil conectividad. Un profesional habilitado no puede emitir licencias estando él o ella con licencia médica. La licencia médica debe ser emitida en el marco de un acto médico. La sección A2 de la licencia médica se debe utilizar para licencia médica postnatal y para licencias médicas por enfermedades graves de niño menor de un año. Y la licencia médica prenatal se debe indicar a las 34 semanas y no antes. Si existe una patología que obliga al reposo materno previo a las 34 semanas, se deben indicar licencias médicas tipo 1 o tipo 7 según corresponda. En relación a la tramitación y flujo de licencias médicas, es importante saber que el flujo
de la licencia médica de los afiliados a FONASA es distinta que los de ISAPRE. En el caso de los afiliados a FONASA, la licencia médica es emitida por un profesional habilitado y recepcionada por parte del empleador, que la deriva a la COMPIN correspondiente, que autoriza o amplía la licencia médica indicando el pago del subsidio por incapacidad laboral. Puede reducirla o rechazarla si estima que los antecedentes no justifican el reposo, pero también dentro de sus atribuciones está dejar la licencia médica en estado pendiente, dentro de lo cual puede aplicar el artículo 21 del Decreto Supremo número 3 del año 84, que señala que para mejor pronunciamiento sobre las licencias médicas, las COMPIN podrán realizar solicitud de informes médicos, peritajes de segunda opinión, solicitud de exámenes, verificaciones de reposo en domicilio o verificaciones de vínculo laboral. Como sea, si la licencia médica posterior a la fiscalización o simplemente porque las contralorías médicas estimaron que el reposo era prolongado o estaba injustificado, al rechazarse una licencia médica o quedar reducida, a los trabajadores les asiste el derecho a realizar un recurso de reposición ante la misma COMPIN, y la COMPIN puede acoger dicho reclamo autorizando la licencia médica e indicando el pago del subsidio, o puede mantener el rechazo, en cuyo caso a los trabajadores les corresponde realizar un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, quien puede acoger dicho reclamo o también lo puede rechazar. Para los trabajadores afiliados a ISAPRE, en tanto, la licencia médica se emite, es recepcionada por el empleador y luego derivada a la ISAPRE correspondiente, quien puede autorizar o ampliar o reducir y rechazar la licencia médica, pero en realidad no la puede dejar pendiente, porque las ISAPRE, a diferencia de la COMPIN, tienen 3 días hábiles para pronunciarse respecto a la pertinencia de los reposos. Aún así, aquellas licencias rechazadas o reducidas, y desde el año 2012, lo cual está establecido en el artículo 3 de la ley 20.585, corresponde a las ISAPRE que todas las licencias médicas reducidas o rechazadas sean derivadas a la COMPIN, a quien les corresponderá denegar ese dictamen o ratificarlo. Si la COMPIN lo ratifica, a las personas, trabajadores o trabajadoras, les asiste el derecho de realizar un recurso de reposición, sobre el cual la COMPIN se puede pronunciar acogiendo o rechazando. Si rechaza el reclamo, a las personas les asiste un nuevo derecho de realizar otro reclamo ante la misma COMPIN, y si se mantiene el rechazo o la reducción, recién en ese momento las personas pueden apelar ante su última instancia administrativa, que es la Superintendencia de Seguridad Social, quien puede acoger el reclamo e instruir a la ISAPRE que autorice la licencia y pague el subsidio, o puede mantener el rechazo, frente a lo cual las personas podrían presentar un recurso de reposición antes de 5 días desde el momento en que fueron notificados. Finalmente, vamos a revisar solo una diapositiva respecto al Decreto 7, Guías Referenciales de Reposo Laboral. La Ley 20.585 del 11 de mayo del 2012 del Ministerio de Salud sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, en su artículo 4, señala que un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud y suscrito además por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social establecerá respecto de determinadas patologías guías referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas. Es así como nace el Decreto 7 el 26 de febrero del año 2013 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre guías referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas por patologías osteomioarticulares, patologías mentales y patologías respiratorias. Estas guías referenciales, que son del año 2013, podrán gustarnos o no gustarnos, podrán estar actualizadas o no, pero son las que tenemos y son las que ustedes pueden revisar
en los links que se detallan a continuación. Aquí, además, podrán encontrar información relativa a la Superintendencia de Pensiones, en particular el trámite de pensión de invalidez, a las COMPIN referida a licencias médicas, al decreto número 3 del año 84, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas, al compendio de normas sobre licencias médicas de la Superintendencia de Seguridad Social, a la Ley 20.585 sobre otorgamiento de licencias médicas, modificada con la Ley 21.746 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objetivo de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer sanciones administrativas y penales que indica, y además el decreto 7 que aprueba el reglamento sobre guías referenciales. Eso es lo que les puedo contar en este módulo y nos vemos en la próxima sesión.